Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a Flaxo, México. Hoy tenemos a Fernando Saavedra, quien nos va a hablar sobre las dimensiones estructurales de la liberalización en la agricultura y en el desarrollo rural de México. Quisiera hacer una pequeña presentación del trabajo de Fernando. Fernando es profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad desde 1998. Él es geógrafo titulado por la Universidad de Chile, tiene una maestría en estudios superiores especializados en desarrollo agrícola y un doctorado en sociología rural, ambos de la Universidad de la Sorbona en París 1 y París 3. En Francia, ha desempeñado cargos de investigador en diversas instituciones académicas de Chile, Panamá y México. Fue profesor investigador en el Colegio de México, subdirector de estudios en salud y asesor de la Dirección en Estudios de Población y Servicios de la Secretaría de Salud en México. Ha sido profesor invitado del Colegio de la Frontera Norte y del Colegio de Puebla. Ha sido asesor en el Consejo Nacional de Población, el CONAPO. En el sector público y privado ha sido consultor e investigador responsable en varios estudios efectuados para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Fondo para el Desarrollo del Turismo, el FONATUR, la Secretaría de Desarrollo del Estado de Tabasco, el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial, el FIDEIN, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Petróleo, para el Banco Mundial y también para el Consejo Nacional de Población. El trabajo del doctor Saavedra se inscribe principalmente en el área de los estudios de población, dinámica demográfica, distribución territorial de la población, población indígena en el medio rural y medio ambiente y desarrollo. En estos temas ha efectuado proyectos referentes a la ciudad y el medio ambiente, a la estructura agraria y los recursos naturales, diagnósticos socioeconómicos y dinámica del poblamiento. Entre sus publicaciones se destacan Recomposiciones territoriales en el Istmo de Tehuantepec, Dinámica de poblamiento, movilidad y sistemas de actividades por el CIESAS y el IRD en el 2011, Vulnerabilidad de la población frente a inundaciones e inestabilidad de laderas en las cuencas hidrográficas de México, publicado por la Semarnat hace 2 años, La mujer campesina en el desarrollo productivo, ¿no?, publicado por el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales de CEDESOL. Entonces, con ustedes los dejo con el doctor Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve porque como se trata de un gran estudio, habría muchas cosas que decir, pero solamente en este caso me voy a referir a los resultados del estudio para México. Como ustedes pueden ver, este estudio se hizo en 7 países de África y 2 de América Latina, o sea, son los países subsaharianos, como les llaman, ¿no?, donde existe una situación muy particular en relación con la población que de forma mayoritaria, podríamos decir, todavía sigue siendo una población residente en los ámbitos rurales y con una dedicación muy fuerte dentro de la agricultura. La elección de los países obedeció básicamente a 2 grandes criterios. Por un lado, un criterio de que sean representativas de cierta situación en que se encuentra su etapa de desarrollo, y por otra, de que existieran los contactos y relaciones que son importantes para hacer este tipo de estudios por parte del coordinador que era del gobierno francés, por parte de la cooperación francesa. Esos 2 criterios hicieron que se eligieran estos países. Ello se debe a que a partir de un informe que hizo Banco Mundial, donde se refiere a la situación en que se encuentra la agricultura a nivel mundial, establece como 3 grandes tipos de países y que son
de acuerdo a la etapa en que se encuentra su transición económica, demográfica por una parte, y serían los países con una base rural o agrícola propiamente tal, los países en transición y aquellos países que se pueden considerar como urbanizados, ¿no? ¿No quiere? Ahí sí. Bueno, cuando se plantea realizar este estudio, básicamente comienzan las primeras discusiones en el año 2006. Es importante remarcar que este tipo de estudios, que son grandes investigaciones, toman un tiempo prolongado, es decir, son estudios que tienen como base una investigación de campo, y entonces es por eso que constituyen elementos importantes de levantamiento de información, que en muchos de los países en los cuales se aplica no existe esta información, que era otro de los grandes problemas que se encuentran en este tipo de estudios, ¿no? El nivel de los acontecimientos que están ya produciéndose en la época que se plantea este estudio tienen que ver con esta realidad diferencial que existe entre los países de acuerdo a sus etapas de desarrollo, en función básicamente de dos componentes que fueron importantes para el estudio. Por un lado, el componente de la transición demográfica, y por otro lado, el componente del cambio, podríamos decir en términos económicos, de países que son mayoritariamente rurales o con un gran sector de actividad dedicada a la agricultura, y países que ya están en una etapa de finalización de estas transiciones. Es por eso que se eligieron estos países con esa finalidad. Y en el caso de África, realmente es el continente que tiene las mayores dificultades en cuanto a los niveles de desarrollo en la actualidad y lo que se visualiza que puede ocurrir para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa en que se encuentra la gran mayoría de los países de África es una etapa incipiente o media en algunos casos de lo que se conoce como la transición demográfica, y por lo tanto tienen todavía un enorme potencial de crecimiento de su población por una parte, y el gran reto de que esa población en crecimiento importante va a ser entrada en los próximos años al mercado laboral de una manera muy importante. Y este mercado laboral en África está representado fundamentalmente por el sector primario, es decir, son las actividades agrícolas, la base sustantiva, y no se ve en este momento con claridad esta posible transición en términos económicos a países que se basen en la industrialización y por lo tanto las actividades de comercio y servicio también empiecen a ser importantes. Es por eso que estos países en esta etapa están con un reto demográfico de gran envergadura, sobre todo porque las ciudades que están en un proceso también de crecimiento muy importante no tienen en el presente condiciones de absorber a la potencial población rural que debería o que no tiene acceso a tierra en el medio rural. En el caso de México, brevemente, es decir, México se encuentra en una etapa avanzada o final de su transición demográfica, lo que eso significa que la mayoría de la población ya en la actualidad reside en ciudades. El 78% de la población en este momento reside en el concepto de ciudad, que son las localidades que tienen 15.000 y más habitantes. Pero lo que sí es importante es que esta población, por la inercia demográfica, va a seguir aumentando en los próximos años en alrededor de 30 a 35 millones de habitantes más. Fundamentalmente este crecimiento va a ser en las ciudades, aunque en el medio rural no es del todo evidente que la población vaya a decrecer. Si bien es cierto que sus tasas de crecimiento son muy bajas, eso no significa que los volúmenes de población se vayan a mantener constantes en un tiempo determinado o incluso pudieran aumentar. Y esto también significa, por el lado de la transición demográfica, que ha habido una gran demanda de trabajo por parte del contingente que está en población en edad laboral, que aumenta de manera significativa y va a seguir aumentando en los próximos años. Esto es un reto que se constituye por una parte lo que se conoce como bono demográfico y por otra precisamente qué se puede hacer con este potencial productivo si las actividades productivas no están en capacidad de poderla absorber.
¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto a nivel internacional? A nivel internacional existe, y hasta el momento no ha habido un cambio, en una conceptualización de lo que es el proceso de desarrollo, en el sentido que, como este se ha dado en los países centrales y en la mayoría de los países desarrollados, supone ciertas etapas por las cuales todos los países, todas las sociedades debieran atravesar. Estas etapas consisten, por un lado, en el proceso de modernización, es decir, que dejan de tener básicamente una función para su desarrollo el sector primario, la agricultura, para transformarse en países desarrollados en función de la industrialización. Este esquema que se produjo históricamente es lo que se supone que todas las sociedades deberían atravesar, y por lo tanto la transición demográfica que se asocia a este proceso significa no solo los altos crecimientos de la población en un momento dado y después una baja de las tasas de crecimiento y una relativa estabilización de la población, sino también este traspaso de la población rural a vivir en ciudades. Eso es lo que se plantea como que debiera suceder en todas las sociedades. Este modelo está implícito en todos los programas, tanto del Banco Mundial como de todas las agencias internacionales para el desarrollo, y su función es ver cómo aceleran este proceso de transición para que puedan empezar a ser desarrollados. Ahora, el estudio de Rural Struct precisamente viene a suponer, con hipótesis contradictorias a este supuesto, en el sentido de que no necesariamente este modelo que se ha producido históricamente se puede replicar en todos los países de manera igual, ¿no? Y esta tiene que ver con los procesos históricos de cada país en lo particular, pero también con las condiciones del proceso a nivel global. Es decir, ha habido un cambio muy importante en lo que se conoce como la liberalización, para otros la globalización, que produjo cambios en los mercados agrícolas y agroalimentarios mundiales, y esos cambios están de una manera importante influyendo en las condiciones de inserción de cada país dentro de este contexto internacional, ¿no? El estudio se planteó realizarse en dos etapas. Una etapa fue un diagnóstico previo de los países seleccionados, tanto en África como en América Latina, que fue un diagnóstico realizado con información secundaria, es decir, no hubo levantamiento de información, y que permitió testar de alguna manera las hipótesis que iban a ser la base de la investigación, y por otro contar con elementos suficientes para poder plantear este estudio. El estudio comparativo, como les decía, incluye estos países en estas etapas diferenciales de los procesos de cambio, de transición, de desarrollo, ¿no? Y los países más incipientes en este modelo estarían caracterizados por Mali, Kenia, Madagascar y Senegal, que son 4 países de África Central y del Sur. Después hay algunos países que están en una transición relativa en cuanto a sus etapas de transición económica y demográfica, que es el caso de Marruecos en África y de Nicaragua en el caso de América Central. Y después un país que se eligió, como le llaman, como un telón de fondo, donde este proceso se supone que está en su etapa final, que es el caso de México. Es decir, en su etapa final tanto la transición demográfica, tanto como la transición económica. Sin embargo, se busca ver qué tan exitosa, entre comillas, ha sido esta transición y estos niveles de desarrollo. Este es el punto de partida, como les decía, del proyecto Rural Struct, de que supone que no hay un solo camino, una sola vía, ¿no?, que tienen que recorrer obligadamente todos los países, sino que eso depende de las condiciones a nivel internacional por un lado, pero también de las características locales de los procesos de desarrollo y de las condiciones materiales, geográficos, físicas que también tienen estos países y que no son las mismas condiciones para todos, ¿no? Y la idea es no solo poder contrastar o contradecir un poco estas hipótesis implícitas que están en los proyectos de desarrollo que promueven los organismos internacionales, sino también proporcionar algunos elementos que sirvan para delinear algunos tipos de políticas distintas. La primera hipótesis que se planteó este proyecto, por eso, es que supone que esta reestructuración que ha ocurrido en los mercados agrícolas y agroalimentarios globales no ayudan al proceso de que se conoce de integración o de convergencia
que significa acercarse a mayores niveles de igualdad de situaciones, sino que al revés, dados los procesos y las características que ocurren, esto está acentuando, profundizando las diferencias y aumentando lo que es la segmentación. Es decir, la diferenciación no solo entre países, regiones, sino también entre productores y por lo tanto entre las características de cada uno de ellos. Y eso significa lo que se reconoce, que algunos han salido ganando y otros son los grandes perdedores. Las otras hipótesis son que ante esta situación los hogares rurales se adaptan a este contexto de una manera flexible y poniendo en marcha distintas estrategias de vida para poder reproducirse y mantenerse. Y la otra hipótesis es que de alguna manera se puede estar llegando a una situación que se conoce como un impasse o cuellos de botella, donde realmente no se ve con claridad cuál es la salida posible para grandes sectores de la población de estos países, dadas las características propias de su desarrollo. Es decir, que no solo hay un problema de cómo lograr este desarrollo, sino que no se ve claro cómo salir de este impasse de manera evidente. En el caso de México, esto lo voy a pasar muy rápido porque todos más o menos la conocen, ¿no? La transición demográfica en México significó, y ese fue el gran reto de México que todavía no termina, que la población pasara de 13.6 millones en 1900 a 112 millones en 2010, ¿no? Es decir, un crecimiento de la población de manera muy, muy importante. Esto, que en el caso de México ya se produjo, es lo que todavía se estaría produciendo de manera importante en los países de África. Es decir, ellos están empezando a enfrentar este reto y por supuesto en una situación internacional mucho más desfavorable y con condiciones y niveles de desarrollo local mucho menos posibles que en el caso de México cuando esto ocurrió hace 100 años. Pero, por otro lado, en el caso de México, lo que sí me parece importante, que a pesar de que la transición de población rural a urbana prácticamente está en su etapa final, sin embargo, la población que habita en localidades menores de 15.000 habitantes ha aumentado de manera muy importante. Es decir, que el proceso de crecimiento de la población rural, que fue muy importante, facilitó y abasteció, podríamos decir, de la población mediante la migración campo-ciudad, pero por otro lado, sin embargo, siguió aumentando también en el medio rural. Es decir, la densificación del medio rural es un proceso que se continuó hasta fechas recientes y que, como les digo, no es claro del todo si eso va a estancarse en los 26 millones que en la actualidad residen en el medio rural o va a seguir creciendo esa población. Pero, sin embargo, sigue siendo un contingente de población muy, muy importante. Una característica también de esta población que reside en el medio rural es que las actividades fundamentales que desempeña ya no son en el sector primario, ya no es la agricultura lo que define a la población rural. El estudio lo muestra claramente. Aquí tenemos un poco las tasas de crecimiento de lo que fue la población en localidades urbanas y en las localidades rurales, y vemos que las tasas de crecimiento en algún momento en la población rural, que es la línea azul inferior, digamos, ¿sí? Mantiene una tasa de crecimiento relativo y después desciende de manera importante en términos de tasa, en tanto la población urbana registra un crecimiento muy importante hasta la década de los 70 y después empieza a descender, aunque todavía sigue creciendo. La población rural y la población en general en México tiene esta característica de ser altamente concentrada por una parte, ¿no? Pero por otra altamente dispersa, ¿no? La población que reside en el medio rural lo hace en 196.000 localidades en el año 2000, ¿no? Y representa 24 millones de personas. Esto ha seguido aumentando el número de localidades relativamente que constituyen el medio rural, y un rasgo importante que está sucediendo en este medio rural es que el tamaño promedio de habitantes de las localidades rurales llegó a un máximo de 208 habitantes en promedio y ha disminuido a 126 habitantes en el año 2000, ¿no?
Eso está marcando de que necesariamente parece haber un tránsito de algunas localidades que son rurales a su tamaño subsiguiente, pero que se mantiene por otro lado un número importante de población rural dispersa en pequeñas localidades, que constituye un reto, no solo porque son población rural, sino porque su dispersión significa dificultades para los procesos de desarrollo. Según el censo de 2010 se contabilizaron un total de 192.000 localidades para el censo 2010, de las cuales 188.000 son menores de 2.500 habitantes, ¿no? Bueno, para hacer el estudio en México con estas características, nosotros hicimos un criterio de selección de 3 regiones, que las llamamos de ese modo, pero que la encuesta en ese sentido no es representativa a nivel de regiones, sino solo a nivel de localidades. En primer lugar, decidimos no trabajar en aquellas zonas o regiones de México donde sabemos que sus niveles de desarrollo en general, pero particularmente en términos de la agricultura, presentan mejores indicadores que otras, como es el caso del norte del país, ligada sobre todo a la agricultura con los distritos de riego y toda la agricultura moderna que existe en esas regiones. Y por otro, tampoco elegir lo que vendría a ser el sur-sureste del país, donde precisamente sabemos que existe una población muy adscrita al medio rural, muy dedicada a la agricultura, pero que está en una situación también de mucho atraso. Eso hubiera significado que si elegimos estas regiones, de alguna manera dábamos por hecho que nos iban a comprobar nuestras hipótesis. Es por eso que elegimos regiones que están situadas relativamente en el centro del país, pero que sin embargo en este centro más desarrollado, donde existen mejores comunicaciones, donde existe todo el potencial para que esto ocurra, hay grandes diferencias entre ellas, y eso es lo que precisamente tratábamos de ver. En el caso del estado de Querétaro, es un estado que en general tiene buenos niveles de desarrollo. Elegimos el municipio de Tequisquiapan, donde precisamente se concentra de manera bastante importante lo que son una agricultura desarrollada en función de la industria lechera y de la industria avícola, por otra parte, y también coexiste con ello un sector ejidal importante, pero con acceso a riego. Por eso que consideramos que es una región que debería tener niveles de desarrollo relativamente importantes también en el sector agrícola. La región de Sotavento se eligió por las características no solo de ruralidad que presenta, sino porque la mayoría de la población en general, de acuerdo a la información estadística, todavía sigue vinculada con las actividades agropecuarias, ¿no? Y el caso de Izmiquilpan es una región puente, podríamos decir, en una situación intermedia, donde, dada su localización geográfica, presenta unas condiciones distintas de Querétaro y distintas de Sotavento, pero que en su origen también fue una región caracterizada por la pobreza, y que después de los últimos 20 años, por distintas circunstancias, ya no es la pobreza lo que la caracteriza, y eso nos interesaba de alguna manera poder observar. El método de investigación consistió básicamente en 2 formas. Una en trabajo de terreno y de campo, con entrevistas en profundidad a agentes clave, instituciones, encargados de microfinanzas, todas aquellas personas que estaban vinculadas con el sector agropecuario, y por otra parte la aplicación de una encuesta a hogares rurales. Eso es importante que no se olviden, son hogares rurales, es decir, que residen en localidades menores de 5.000 habitantes, que fue el criterio que usamos de ruralidad para el caso de la encuesta, y de más de 500 habitantes, por un problema de dispersión y de costo de lo que podría ser la encuesta. Se aplicaron en el caso de México 990 cuestionarios, son 990 hogares rurales, divididos relativamente en términos iguales en cada una de las regiones. Las regiones elegidas, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, fueron el estado de Querétaro, el estado de Hidalgo, y dentro de lo que es Veracruz, el estado en la parte sur. En el estado de Querétaro fue los municipios de Tequisquitengo fundamentalmente, Tequisquiapan fundamentalmente, cercanas a la ciudad de Querétaro, y las localidades están marcadas con los puntos rojos. En el caso de Hidalgo es Izmiquilpan,
con los puntos rojos, y en el caso del Sotavento, Veracruz, fueron 3 municipios con estas características, donde uno de ellos tiene una característica donde reside importante población indígena, pero no fue un criterio de selección en el caso nuestro. La primera hipótesis, como se recuerdan, es si los procesos de liberalización, de reestructuración a nivel global están ayudando a la integración o por el contrario, como plantea nuestra hipótesis, están reforzando el proceso de diferenciación y segmentación. Esto lo podemos ver en la encuesta, que es un cuestionario muy largo donde se dividió en 5 grandes secciones, una para las características de lo que es el hogar y características de las viviendas y también características de la población residente o migrante. Otra sección dedicada a todo lo que tiene que ver con las actividades económicas que desempeñan los hogares con la captación de los ingresos. Otra parte para todos aquellos hogares que tienen acceso a tierra, ya sea de manera directa, ya por su calidad o condición de ejidatarios, pequeños propietarios u otros, o porque rentan o alquilan dichas tierras, y estos criterios nos permitieron a nosotros poder determinar los tipos de productores que vamos a ir encontrando. El cuestionario consta más de 400 preguntas, es un cuestionario enorme que la aplicación promedio de hogares con acceso a tierra fluctuaba entre 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Para los países de África esto fue un desafío enorme. Nosotros en México, por la experiencia que existe, digamos, podíamos programar de una manera más conocida lo que iba a ser la duración del levantamiento de los cuestionarios. En el caso de los países africanos tuvieron casi algunos 6 meses levantando los cuestionarios por la dificultad que representa la aplicación, y muchas de estas cosas representaban un elemento importante, ¿no? ¿Qué podemos registrar? Que no hay cambios con respecto a algunas de las variables más importantes que tienen que ver con este proceso de integración, o como decimos nosotros, de diferenciación y de aumento de la segregación. Si nosotros vemos lo que es la venta de la producción, la venta de la producción se sigue dando en las 3 regiones de manera fundamental a pie de parcela, que se dice. O sea, no existe una vinculación estrecha como supone el proceso, que en la medida que los productores empiezan a integrarse a las cadenas productivas, a trabajar mediante contratos, entonces tienen acceso mayor al financiamiento por un lado, al apoyo técnico por otro, pero que en el caso de Encuestra no aparece así. Si ustedes se fijan, la venta en parcelas solamente en el caso de Tequisquiapan representa un 4% de los productores, pero en el resto más allá del 50%. O sea, todos siguen manteniendo de forma tradicional una venta al pie de parcela después que realizan la cosecha. Lo que tiene que ser con empresa nacional o la organización de productores, solo en el caso de Tequisquiapan, donde encontramos que existen productores ejidales que se asocian porque tienen acceso a crédito de una manera importante y por lo tanto pueden acceder a esta organización de productores que de alguna manera se hace cargo de la producción y tienen mejores condiciones después de reventa de ello a los grandes productores. En el caso de uso de contratos, prácticamente podemos decir que no existen. Los casos que pudimos detectar en la encuesta de productores que trabajan mediante contratos son mínimos, por no decir prácticamente nulos, ¿no? Entonces, por esto que se dice que cada vez más la agricultura empieza a modernizarse, que una de las formas de modernización es trabajar mediante contratos y vinculaciones con las cadenas productivas, no está ocurriendo en las localidades que nosotros entrevistamos en estas 3 regiones. Con respecto a la pertenencia a organizaciones de productores, tampoco pudimos registrar que hubiera una gran forma de trabajo colectiva de parte de los productores. Solamente en el caso de Sotavento, donde hay una tradición de productores agrícolas medianos y pequeños, y donde hay también de manera incipiente una nueva reorganización de estos productores, es donde aparece que hay posibilidades de trabajar de manera conjunta. Pero en el resto de las regiones sigue siendo un trabajo muy de forma individual, particular de cada uno de los productores. Con relación a la pobreza,
¿no? Que es otra de las formas que nosotros estamos tratando de medir cómo estos procesos de liberalización o de inserción en el mercado internacional no están solucionando el problema de la pobreza, sino que la están profundizando de alguna manera, o si no, permanecen los estratos en situación de pobreza. Usamos los mismos criterios que Coneval para evaluar la pobreza, en el sentido de establecer un mínimo de ingresos que permitiera la compra de la canasta básica, como lo establece a nivel nacional, y usamos este criterio para ver cuántos hogares estaban en esos mínimos de ingresos para poder encontrarse, ya sea en la pobreza alimentaria de capacidades o la patrimonial. Y como ustedes pueden ver, la pobreza alimentaria, digamos, usando dos regiones que pensábamos que la diferenciación iba a ser muy, muy importante, como Tequisquiapan y el caso de Sotavento, la pobreza alimentaria debería ser prácticamente nula, según lo que nosotros pensábamos para el caso de Tequisquiapan, y relativamente poco importante en Sotavento. Sin embargo, nos encontramos que hay porcentajes importantes de la población que se encuentra en estas condiciones, y por lo tanto también la pobreza de capacidades sigue permaneciendo importante, y la pobreza patrimonial todavía se mantiene, incluso en una región con un nivel de desarrollo elevado, como podría ser el caso de Tequisquiapan. Quizás sería importante señalar que estos resultados tienen que ver de manera importante con un criterio que nosotros usamos en la selección de las localidades. Es decir, porque al nosotros seleccionar localidades que están entre 500 y 5.000 habitantes, de alguna manera todos aquellos productores que están, yo diría, incluso en condiciones medias en términos económicos o que tienen mayores ingresos, no residen en estas localidades. Es decir, eso es un hecho innegable. Entonces, de alguna manera, nuestra encuesta quizás no captó a estos productores, pocos, ¿no?, pero que residen en otro tipo de localidades, ¿no?, y que no se encuentran residiendo en las localidades rurales. Nuestra encuesta también se caracterizó porque, salvo el Sotavento, la mayoría del resto de los hogares rurales en el caso de Izmiquilpan y en el caso de Tequisquiapan, no tienen actividades agropecuarias. O sea, residen en localidades pequeñas, rurales, pero no tienen ninguna relación con la agricultura, y cuando la tienen, a veces estacionalmente, es como jornaleros agrícolas, no como productores. Bueno, estos son los datos que nos da la relación de la pobreza, y si comparamos con los datos a nivel nacional, vemos que es cierto que en el medio rural la pobreza, la población que está en pobreza alimentaria en el medio rural es un poco mayor que la que nos aparece en el caso de Tequisquiapan, pero la diferencia no es significativamente importante, y en el caso de Sotavento al revés, es mayor la población que se encuentra en situación de pobreza. El caso de Izmiquilpan, yo diría, es muy similar al caso de Tequisquiapan en términos de la situación de pobreza, ¿no?, con relaciones o, podríamos decir, situaciones distintas, quizás más ligadas a los procesos de una migración temprana que registró la región de Izmiquilpan, y esta migración temprana hace que tengan una manera importante de apoyo mediante las remesas, y por otra parte también de los programas sociales que reciben. Si ustedes se fijan aquí en esta barra de lo que es la población en situación de pobreza, la situación evidentemente de Sotavento está en una situación de pobreza mayor que la de Izmiquilpan, pero que no deja de ser interesante ver que el 57% de la población, pobreza patrimonial en Tequisquiapan, representa más de la población rural, ¿no?, que casi 64% en el caso de Sotavento. Entonces, esto nos puede decir que, por un lado, la pobreza se mantiene, al menos si no se profundiza. La producción de maíz, algo que no mostramos aquí, sigue siendo un cultivo muy importante, y su destino fundamentalmente es para el autoconsumo. Se mantiene la venta a pie de parcela, hay bajo uso de contratos y hay muy poca participación en organizaciones.
Es decir, estos grandes resultados de alguna manera vienen a hacer, a dar pie a que podemos decir que la hipótesis 1 no es que se confirma del todo, pero uno puede decir se mantiene vigente, quizás, ¿no? Es muy difícil hablar de la confirmación de ciertas hipótesis. Por otro lado, también se hizo una diferenciación de los hogares de acuerdo a los quintiles de ingreso, y podemos ver y constatar que dentro de los 5 quintiles existe habiendo una concentración muy importante del ingreso, sobre todo a partir del quintil 4 y 5, que como ustedes ven en la curva que representa la concentración del ingreso, a partir de aquí se ve el salto importante en las dos regiones, tanto en Tequisquiapan como en Sotavento. Esta debería ser una distribución igualitaria en todos los quintiles. Aquí también se hizo un ejercicio para mostrar cuántas veces el quintil 1 estaba con lo que ganaba en el quintil 2, el quintil 1 en el quintil 3, el 1 en el 4 y el 1 en el 5. Y si ustedes se fijan, en Tequisquiapan es 8 veces más el quintil 5 que gana que el quintil 1. Y en el Sotavento es casi 10 veces más que el quintil 1, ¿no? Es decir, la diferenciación de los productores agrícolas sigue siendo muy importante. Hay un sector que podríamos decir con buenos ingresos y un sector muy pobre con muy bajos ingresos. A nivel, este es un cuadro general que es la curva de comportamiento de lo que es la pobreza a nivel nacional, y ustedes pueden ver que en todas sí hubo un descenso de la pobreza en los 3 tipos de pobreza, importante desde el año 92 hasta el año 2006, pero entre el 2006 y el 2008 hubo un repunte, que nuevamente las encuestas en el 2010 vuelven a decir que volvió a bajar, es decir, una fluctuación de los tipos de pobreza, pero que esta pobreza en el largo tiempo, hasta ahorita, tendería de alguna manera a ir disminuyendo. En el sector rural, también, si ustedes ven el porcentaje de población que está en pobreza alimentaria también baja. Lo que sí me parece importante es no olvidarse los volúmenes. Aquí tenemos 12 millones y aquí tenemos 12.2, ¿no? 19, acá hay un leve descenso y aquí tenemos 22, 23. Es decir, si bien en términos porcentuales disminuye por el aumento de la población, pero quizás en términos de la población que está en condiciones, el volumen, el número de población pobre crece, ¿no? La hipótesis 2. La hipótesis 2 planteaba que ante esta situación económica y permanentemente todos los hogares rurales, y no solo rurales, adoptan distintas estrategias de sobrevivencia y reproducción, y una de ellas es la diversificación de las actividades, ¿no? Si ustedes ven en este cuadro, como les decía al principio, los hogares que tienen acceso a tierra o actividades agrícolas propiamente tal, obtienen ingresos por estas actividades, en el caso de Tequisquiapan el 12%, Izmiquilpan 5% y Sotavento el 51%, ¿no? Por las características rurales de Sotavento, la mayoría de los hogares rurales, el peso de la agricultura sigue siendo importante como aporte a sus ingresos. Los salarios agrícolas como jornaleros fundamentalmente es importante en todos, pero en Tequisquiapan y en Miquilpan es mucho más importante. Es decir, los hogares tienen que completar su ingreso con la venta de trabajo, aunque sea en el sector agrícola. Y las actividades de los salarios no agrícolas, fíjense ustedes el peso importante que tienen. 49% en el caso de Izmiquilpan, 41% en el de Tequisquiapan y 9% porque su ingreso del sector propiamente tal representa casi el 59% de los ingresos. Y después está el autoempleo como productores, que no deja de ser importante, sobre todo el pequeño comercio también, las pequeñas artesanías, en el caso de Izmiquilpan y Tequisquiapan sigue siendo elemento, las transferencias públicas, lo que se conoce en todos los programas de apoyo de los subsidios públicos, donde en el caso de Sotavento son muy importantes, mucho menos que en el caso de las otras dos regiones, ¿no? En el caso de las remesas son importantes en el caso de Izmiquilpan, menos en el caso de Tequisquiapan y empiezan a ser importantes en el caso de Sotavento. Pero el total del ingreso por las actividades no agrícolas propiamente tal
representa en todas las regiones un porcentaje muy significativo, cerca del 80% en Izmiquilpan, 71% en Tequisquiapan, y solo en el caso de Sotavento, como región agrícola, no son tan importantes. Es por eso que una de las confirmaciones que ya están planteadas en otros estudios aparece de manera clara en el sentido que la población rural cada vez es menos agrícola. Hay que olvidarse eso de que la población rural vive de la agricultura, ¿no? Esto es en el caso solamente de Izmiquilpan, un desglose mayor de las fuentes de ingresos que pueden tener los hogares, el total de hogares, los que tienen acceso a actividades productivas agrícolas y los sin actividades agrícolas productivas. Evidentemente estos no tienen ingresos por ello, pero aquellos que tienen, el ingreso como obreros es muy importante, ¿no? Es decir, en el caso de Izmiquilpan y también en el caso de Tequisquiapan, la venta de la fuerza de trabajo constituye una de las formas posibles de sobrevivencia de los hogares rurales en ambas regiones. Aquí vemos la gráfica para el caso de Sotavento, esta es la total de la región, cómo las actividades agropecuarias en el caso de Sotavento son importantes en la composición del ingreso y las actividades de venta de fuerza de trabajo son menores, y cómo esto se distribuye en los distintos quintiles. Podemos ver que para el quintil 1 y 2 sigue siendo el acceso a la tierra y lo que producen, aunque sea como autoconsumo, porque nosotros pudimos traducir el autoconsumo en términos de ingreso monetario, ¿no? Sigue siendo una forma muy importante de sobrevivencia. En los quintiles 3 y 4 es menor, pero en los quintiles 5 la actividad agrícola también es importante porque poseen un capital productivo capaz de generar un ingreso de manera importante. Esto es solamente Sotavento, el sector agropecuario, como dentro del sector agropecuario la producción agrícola constituye la principal fuente de ingreso en el caso de Sotavento. En el caso de Tequisquiapan, si ustedes ven la región, ya el peso que puede tener las actividades agropecuarias en la producción del ingreso es mucho menor, ya son la venta de fuerza de trabajo, lo constituye lo principal en la región, y esta venta de fuerza de trabajo, curiosamente en el quintil 4, es muy importante, y no deja de ser importante incluso en el quintil 5, que son los productores con mejores condiciones productivas. En el caso del quintil 1 y 2, evidentemente se mantiene este ingreso por las actividades agrícolas, pero ya la venta de fuerza de trabajo en los mercados es muy importante. Bueno, ¿cuál es la hipótesis 3? Es que si se estarían produciendo esto que se conoce como impasse o procesos de no salida, o que las transiciones no han sido eficaces, no han sido exitosas. Hay distintas formas para poder nombrar esta situación donde existe en el sector del medio rural porcentajes importantes de población que están en una situación muy difícil, y que esa situación difícil puede llevar a una situación de que no se complete de manera exitosa la transición económica, ¿no? Entonces, esa preocupación de alguna manera se planteó y tratamos de ver cuáles son estas opciones dentro de las regiones que nosotros estudiamos. En primer lugar, bueno, siempre se ve como una opción de salida esto de recurrir a la migración. Ustedes saben que todos los hogares, no solo los rurales, pero sino también los urbanos, de manera cada vez más importante, una de las estrategias es la migración. Migración que puede ser circular, temporal, permanente, puede ser interna a las distintas regiones de México como a los Estados Unidos. Y los porcentajes de hogares que nosotros pudimos registrar que tienen migrantes, en el caso más importante fue el caso de Izmiquilpan, que es una región que por sus características de pobreza estructural mucho más antigua, podríamos decir, comenzó a utilizar esta estrategia de salida o paliar los problemas de pobreza a través de la migración de manera importante. Sotavento es una región que se ha ido incorporando en las últimas décadas a un proceso de migración importante, pero que todavía no lo desarrolla muy fuerte. Cuando preguntamos dónde se encuentran los migrantes, aquí podemos ver que en el caso de Tequisquiapan es muy importante los migrantes que ya están en Estados Unidos por sus condiciones precisamente de información, de educación,
de familias con más recursos económicos que pueden enviar a algunos miembros del hogar a una migración internacional. El caso de Izmiquilpan tiene una permanente migración a Estados Unidos antigua, y en el caso de Sotavento es mucho menor la migración a Estados Unidos, y de manera importante están dentro del país todavía los que provienen de la región de Sotavento. Bueno, esto es de alguna manera tratar de mostrar que realmente plantearse en el sector rural o en los hogares pobres, ya sea rurales o urbanos, que se llegue a una situación de impas es muy difícil, porque la situación de nuestras sociedades y la situación de estos hogares en pobreza es una situación histórica que se mantiene a través de las décadas. Entonces, ellos siempre de alguna manera encuentran medidas para poderse mantener en esa situación, diría yo, pero quizás no puedan salir de esa situación. Entonces, ¿cómo esa situación de crisis o de impas no puede afectar a la economía? Es precisamente a través de estos dos mecanismos o tres mecanismos. Uno, de que todos los hogares crean condiciones para poder emplearse de manera diversificada en lo que sea, aunque sea en bajo salario, la migración por otra parte, y después recurrir de manera cada vez más importante en estos periodos de crisis al autoconsumo, es decir, mantener precisamente el acceso a estas pequeñas parcelas para producir lo mínimo que les permite permanecer. Y otro factor que ha mantenido de manera relativamente calma esta situación de no violencia social en el campo es precisamente los programas de apoyo que tiene el gobierno mexicano desde la década del 95 de manera mucho más puntual. Trátese de los programas como Procampo, Ayuda para el Campo o Progresa, Oportunidades, que son los mecanismos mediante los cuales el Estado logra mantener una situación relativa de la situación de la pobreza. También hicimos nosotros un ejercicio de poder establecer niveles de vulnerabilidad de estas regiones en función de dos indicadores, ¿no? Y ustedes saben que esto se teje en términos como una especie de tela de araña, que significa que cuando más picos se encuentran, es decir, es la situación más vulnerable en que se encuentran las regiones. Lo más cercano a cero es donde existe menor vulnerabilidad. La menor vulnerabilidad la tenemos en el acceso al agua. Encontramos que de las tres regiones no hay un problema de acceso al agua importante, salvo en la región de Sotavento, que sigue siendo importante. En las transferencias públicas y privadas tampoco podemos decir que es muy importante, todas las regiones la reciben de manera significativa. El tamaño de los predios, salvo en el caso de Izmiquilpan, es el que tiene un gran problema de vulnerabilidad que está asociado al tamaño de los predios, ¿no? Y el resto de los picos son: el contrato prácticamente no existe, el índice de equipamiento muy bajo, ¿no? Eso es algo muy importante que no solo lo detectamos en la encuesta, sino después cuando uno vio los resultados del censo agropecuario, hay una disminución del uso de maquinaria y todo lo que consideraba equipo en la producción agrícola, ¿no? Que todavía no es claro de por qué. Otro rasgo de vulnerabilidad es el número de cultivos, porque en términos de mantener una producción relativamente estable, lo que es la rotación de cultivo significa un buen manejo del suelo, y aquí vemos que hay muy poca rotación de cultivo. La pertenencia a organizaciones prácticamente no existe, ¿no? Entonces, esto nos teje para las tres regiones estos distintos indicadores de vulnerabilidad que nos están diciendo que las tres son bastante vulnerables, pero en distintos aspectos, algunas que otras de ellas. Bueno, los resultados que nosotros podemos decir es que de alguna manera estas hipótesis, no queremos hablar de que se confirman del todo, pero se siguen afirmando. Es decir, los procesos de integración que ha tenido México en la liberalización, en la agricultura, no han limitado o disminuido las diferencias entre regiones, productores y entre pobres y no pobres. Es decir, eso se mantiene de alguna manera y en otras incluso se profundiza.
no hay una integración a través de las cadenas, de los usos de contratos, ninguna de estas cosas que tanto se vendieron como que iban a ser los mecanismos mediante los cuales la agricultura iba a salir de su situación de rezago, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se discutieron este tipo de cosas. Tampoco lo vemos como resultados aquí. En Sotavento permanece una pobreza de tipo estructural. Esto tiene que decir que con el capital productivo que acceden la población rural, que tiene que ver con el tamaño de sus predios y el tipo de suelo y sus condiciones de producción, no pueden salir de la situación que están, se mantienen de alguna forma relativa, aunque sí en Sotavento se ven que hay unas surgimiento muy incipiente de organización de productores, de privados que están dando asesoría técnica y por lo tanto facilitando lo que es el apoyo en términos no solo de apoyo técnico, sino también a veces crediticio, que podría estar favoreciendo solamente a los productores medios. En el caso de Tequisquiapan es esta situación doble. Sí sabemos por el trabajo de campo que hay algunos productores medianos, muy pocos, y los grandes sí que existen, que sí están integrados a las cadenas productivas, que sí están obteniendo buenos ingresos, que sí están en la modernización, y la liberalización de alguna manera los ha afectado de manera muy positiva, pero que eso es totalmente paralelo de lo que son el resto de los productores, y el punto de contacto entre ellos es el mercado laboral. Es decir, los pequeños y medianos, una forma de salir de su situación es vendiéndose como fuerza de trabajo. Que en el caso de Tequisquiapan no solo lo hacen en los sectores desarrollados de la agricultura, sino también lo que es la industria que se ha instalado en estos sectores, y por lo tanto hay un mercado laboral que les permite una inserción menos desfavorable que en el caso de las otras regiones. En el caso de Izmiquilpan, a pesar de que muchos productores pudieron acceder al riego gracias a que usan las aguas servidas del agua de México y que las normas de aplicación no son muy respetadas, sin embargo estos productores no logran salir de una situación muy precaria, y la gran mayoría de los otros que no acceden a riegos, dado el tamaño de sus parcelas, prácticamente las conservan, pero casi no las utilizan, y no les permite tener una salida por parte del desarrollo agrícola. Esto, bueno, se los resumo de manera importante, que tiene que ver con el beneficio que le ha otorgado la migración, pero el desafío que presenta la región de Izmiquilpan, como muchas otras de México, que esta migración, como ha significado la salida de personas en edad laboral, deja a la población en un estado de indefensión. Es persona de edad avanzada por lo general, familias compuestas por mujeres y niños menores, y por lo tanto la migración tiene un impacto, entre comillas, relativamente negativo en lo que representa posibilidad de salir de esa situación, en el caso de que pudiera ser a través de la producción agropecuaria, porque no tienen las condiciones para ese desarrollo. Algo que es evidente que tiene que ver ya no solo con la condición de estas regiones, sino que viene de este esquema, de esta política que se está aplicando hace años por el gobierno federal, en el sentido de que se considera que a los grandes productores se les apoya y son los exitosos, y que hay que seguir apoyándole. Hay un sector medio en el cual sí podrían estar en condiciones de poder salir, y hacia ellos depende, yo diría, más que de los apoyos a niveles públicos, sino de la situación de cada uno de ellos por poder insertarse en estas cadenas y no caer en una situación de pobreza. Pero sí los sectores de subsistencia, de autoconsumo, los sectores más pobres, realmente están fuera de los programas de desarrollo, no solo agrícola, sino de desarrollo rural, también podríamos decir, y sus posibilidades de sobrevivencia solo lo hacen a través del autoconsumo, del aporte de las remesas y del aporte de los apoyos públicos, de los programas de apoyo público, ¿no? Y de la multiactividad que desempeña. Bueno, esto me lo salto, ¿no? Porque son las formas como el Estado ha ido actuando, y que estas políticas evidentemente no solo vienen de una decisión de los estados nacionales en este caso, sino son implementadas precisamente por Banco Mundial y las agencias internacionales, donde dice, o los productores se especializan, es decir, se integran, se modernizan, de eso, o sus condiciones son cambiar de actividad, ¿no?
Y mientras eso sucede, cambio, ¿verdad?, el Estado puede asumir o no mantener situaciones de relativa tranquilidad a través de lo que es los apoyos globales, ¿no? Como conclusión, la globalización y la integración económica tienden a concentrar más los ingresos, las oportunidades y el acceso a mercados y servicios. La diversidad de fuentes de empleo e ingresos de los hogares es un rasgo estructural presente en toda la sociedad rural, ¿no? Y es una forma de vida, una respuesta de los hogares frente a su pobreza, ¿no? La pobreza rural no cede, aún en zonas desarrolladas como Tequisquiapan. Y con respecto a los callejones, creemos que en este momento no hay una situación más desesperada, entre comillas, en el campo, porque es una situación que se mantiene en el tiempo y que a través de estos apoyos que relativamente reciben y estas posibilidades hasta ahorita que han funcionado de diversificación de ingresos, les permite a esta población mantenerse en una situación muy deteriorada y grave. Ahí termino. Gracias.